Mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que a ustedes también les dé gusto que estemos juntos y pues iniciamos este culto para honra y gloria de nuestro Dios, para aprender un poco más de su palabra y para motivar en familia que busquemos al Señor, para que tengamos un tiempo familiar de buscar al Señor. Así que, como les dije la semana pasada, hagan conmigo esta oración, no me vean solamente, hagan conmigo esta oración y hagamos de esto un verdadero culto para el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en este día porque nos das, Señor, tu bendición. Gracias porque nos permite, Señor, estar juntos nuevamente esta semana. Gracias porque tu palabra, Señor, es la que nos mueve, Señor, a buscar tu rostro, Señor, en estos días. Es tu amor, es tu fidelidad, es tu poder, Señor, por lo que estamos juntos ahora. Y queremos, Señor, dedicar este tiempo para honrar tu nombre, Señor, para buscar tu rostro. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos des tu bendición, que tu Santo Espíritu nos enseñe, Señor, nos muestre lo que debemos aprender y que tengamos, Señor, la libertad, Señor, para poner en práctica algunas de estas cosas. En tus manos ponemos este tiempo, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y nuestros versículos que estuvimos memorizando durante la semana están en Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ojalá que ya nos hayamos aprendido estos versículos, y si no, bueno, pues tenemos 2 días más para seguir memorizándolos. Son versículos importantes que debemos recordar. Así que, mis hermanos, vamos a seguir nuestro culto, vamos a alabar al Señor. Así que le voy a invitar a Giovanni para que me acompañe y vamos a alabar juntos al Señor. Mis hermanos, pues vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar este canto que se llama Aquí estoy. No estamos en el templo, pero estamos en la presencia del Señor. Así que, por supuesto que estamos en su santo lugar cuando nosotros nos disponemos para alabarle, que el Señor esté en medio de nosotros. Así que cantemos este canto. Aquí estoy en tu santo lugar y vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti.
Amén. Aquí estamos en la presencia del Señor y confiamos en Él. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar este canto que se llama Me has atraído Jesús. Creo que cada uno de nosotros podemos decir con toda certeza el Señor nos ha atraído. Así que vamos a alabar al Señor con este canto. Amén. Todas estas son verdades que creemos y proclamamos acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, mis hermanos, entonces, como ya mencionamos, los versículos que aprendimos están en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El versículo 17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y luego añade, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es una referencia a una cita del Antiguo Testamento y también nos remite a las palabras o al texto de la palabra del Señor que motivó un poco la reforma que inició Martín Lutero. Estas palabras, mas el justo por la fe vivirá, tiene que ver con este asunto, y entonces Martín Lutero llegó a esta conclusión y propuso esas tesis, esas 95 tesis en aquel entonces, y también dio origen a la reforma, aunque había otros reformadores antes, pero bueno, este quizás sea el más conocido. Así que nosotros en nuestra iglesia creemos esto: la salvación es por fe y solo por fe. No hay que añadirle nada más, porque pretender hacerlo sería algo grave. Así que eso enseñamos en nuestra iglesia: la salvación es por fe. Dice el versículo, es por fe y para fe, es decir, nosotros que ya tenemos fe, también la compartimos para que otros más también puedan tener esa misma fe.
Así que después de analizar esto y reconocer que nuestra salvación depende únicamente de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, surge entonces la pregunta, entonces, ¿por qué invertimos tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantas cosas para procurar, mis hermanos, que nosotros vivamos una vida honorable y servicial? No sé si usted se lo ha preguntado alguna vez, y a lo mejor le estoy poniendo dudas o cuestionamientos, pero la intención es que su fe esté bien firme. Y entonces pretendo, mis hermanos, en este estudio darle algunas razones por las cuales nosotros nos empeñamos en vivir una vida honorable y útil delante de Dios. Así que así es como yo le puse 7 razones para vivir de una manera honorable y útil. ¿Por qué lo hacemos? Y no solamente creemos por fe y nos olvidamos de todo el asunto, por estas 7 razones. Primero, es una orden de Dios. ¿Por qué nos empeñamos en vivir una vida útil, una vida honorable, una vida que bendiga a los demás? Por esta razón, Dios lo instruyó así. ¿Se acuerdan del pasaje cuando el Señor habla con Moisés y en Josué capítulo 1 versículo 8? Él le dijo a Josué, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes bien meditarás en ella de día y de noche, y aquí viene lo importante, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Repito, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Así que el Señor mismo es quien le dice a Josué, y por supuesto nos lo dice a nosotros. ¿Por qué creemos que debemos empeñarnos en vivir una vida distinta? Porque el Señor así lo ha ordenado. Esa es la primera de las razones. El apóstol Pablo también habló acerca de esto y le instruyó a Tito. Ahí en Tito capítulo 3 versículo 8 dice así, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Repito la frase, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Así que la palabra de Dios y Dios mismo nos instruyen acerca de este asunto. Por eso creemos que debemos ocuparnos en estas cosas. 2. La segunda razón es porque nuestras obras o la manera en la que actuamos autentifica nuestra fe. Cuando, no sé si alguien lo decía, pero quizá he visto en la televisión, por ejemplo, cuando alguien quiere probar una moneda y la muerde, ¿no? Para ver si es de oro o alguna cosa, si es realmente valiosa esa moneda. Es una manera de autentificar, quizá un poco torpe, pero bueno, a eso me refiero. Es la manera de autentificar nuestra fe, es como probar la fe. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta, es decir, no sirve, no vale, no ayuda, no es nada. La fe sin obras es muerta. Así que nosotros creemos que nadie que viva de una manera desordenada y ajeno a los lineamientos de Dios es realmente un cristiano. Nadie que viva de una manera desordenada y ajena a los lineamientos de Dios es realmente un cristiano o tiene una fe que está muerta. Esa es la segunda de las razones. La tercera razón es porque es la manera de agradar a Dios. ¿Por qué nos empeñamos en vivir así? Porque es la manera de agradar a Dios. Dios le llamó la atención en varias ocasiones a su pueblo, porque el pueblo parecía que quería vivir una vida religiosa, pero se olvidaba por otra parte de ser práctica, de poner en práctica esas cosas. Así que se ocupaban de cosas muy espirituales, por así decirlo, pero se olvidaban de lo práctico. En el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 7, el Señor habla acerca del ayuno y está cuestionando a su pueblo acerca de cuál es el ayuno que realmente Dios quiere. Lo leo y dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cadenas de opresión,
y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Así que el Señor quiso aclarar lo verdaderamente importante para Él. Lo verdaderamente importante para Él es que nosotros hagamos de nuestra fe una fe práctica, que bendiga a los demás, que traiga alguna utilidad práctica para la gente. Así que esa es la tercera razón por la cual nosotros nos empeñamos en vivir una vida distinta, una vida honorable, una vida útil. La cuarta razón, porque Dios nos quiere activos y no pasivos. Repito, Dios nos quiere activos, no pasivos. Dios espera que nuestra fe esté trabajando, no que nos mantenga cruzados de brazos, sino más bien que nos pongamos manos a la obra. Eso es lo que enseña Efesios capítulo 2. Nos enseña que Dios preparó, dice la palabra de Dios, buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Si Dios en alguna forma se tomó el tiempo para preparar cosas buenas en las que nosotros practiquemos nuestra fe, es porque es importante para Él. Así que Dios nos quiere activos, no pasivos. Él quiere que seamos bendición. El Señor le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, y aunque se refería literalmente al Señor Jesucristo, que vendría como descendencia de Abraham, la verdad es que nosotros ahora tenemos también la bendición de compartir ese mismo mensaje, que se convierte en bendición para las familias. Así que, insisto, Dios nos quiere activos, no pasivos. La quinta razón es porque es la manera de ser sabios y no necios. Es la manera de ser sabios. Empeñarnos en vivir una vida que honre a Dios, que bendiga a los demás, es la manera de ser sabios. ¿Se acuerdan de esta historia que el Señor Jesús contó acerca del hombre sabio y el necio? Se refería a que cuando alguien pone en práctica las enseñanzas, entonces dice el Señor Jesús, yo lo voy a comparar a un hombre sabio. Y por el contrario, dice, quien oye las palabras y no las pone en práctica, en realidad es un hombre necio. Y la verdad es que son palabras halagadoras o fuertes. Por una parte, el Señor nos da la oportunidad de ser sabios, y usted y yo queremos ser sabios. Necios es torpes, es negligentes, es ser obstinados, es querer seguir en una actitud que no nos trae buenos resultados. Así que el Señor nos da esa oportunidad. Él quiere que nosotros seamos sabios. La sexta de las razones por las cuales nosotros debemos empeñarnos en vivir una vida honorable, útil, es que el Señor Jesús nos dio ejemplo de ello. El Señor Jesús nos dio ejemplo de ello. Y quizá esto sea algo bastante importante. Dice la palabra de Dios acerca de Jesús que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el ejemplo de nuestro Señor y Maestro es ese. Él vino a servir. ¿Por qué nosotros deberíamos de actuar de otra manera? Si nuestro Maestro hizo eso, nosotros con mucha más razón tendríamos que ser serviciales. Y hay historias en la Biblia fascinantes acerca de estas. A mí me encanta la historia cuando el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos. Es una de mis historias favoritas por varias razones, pero por supuesto que nos da un excelente ejemplo. A veces nosotros no queremos hacer algunas actividades porque quizá pensamos que ya no deberíamos de estar haciendo eso. Pero el Señor Jesús nos dio ejemplo, y aún en las cosas
quizá denigrantes, por así decirlo, si es que se puede llamar así. El Señor Jesús nos dio ejemplo de servicio. Así que nosotros, ustedes y yo, mis hermanos, estamos invitados a seguir su ejemplo. Es nuestro Señor, es nuestro Maestro, es nuestro Dios. Y si Él lo hizo, nosotros con mucha más razón. Él vivió toda su vida y toda su vida fue una vida de servicio. Ojalá que nosotros también hagamos lo mismo con nuestra vida y nos empeñemos en servir a los demás. Y la última de las razones, aunque no son las únicas, probablemente podríamos seguir hablando mucho acerca de esto, pero es cuando menos la última que yo puse para no hacer esto demasiado largo y cansado, es que invertir nuestra vida o hacer de nuestra vida una vida honorable, útil, es la mejor de las inversiones que podemos hacer. Es la mejor de las inversiones que podemos hacer. Ahí mismo en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, el Señor le dice a Josué, porque entonces, es decir, cuando pongas en práctica todas estas cosas, cuando medites en ellas de día y de noche, cuando las pongas en práctica, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que es una de las mejores inversiones que podemos hacer. Si queremos que nos vaya bien en cualquier cosa, entonces la premisa, la invitación, la condición, por así decirlo, es que nosotros pongamos en práctica estas cosas que hemos aprendido. Vale la pena que nosotros invirtamos un poco de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros talentos para ser mejores delante de Dios, para bendecir más a las personas, para ser más útiles, porque eso nos garantiza que nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Y vaya que a Josué le fue bastante bien. Él no tuvo ninguna derrota, con excepción de esta guerra contra el pueblo de Ai, y todos sabemos por qué causa fue, por el pecado de Acán. Pero de ahí en fuera, Josué vivió una vida totalmente de victoria en victoria. Dice la palabra del Señor que el Señor no dejó que cayera ninguna de sus palabras a tierra. El Señor la apoyó en todo. Así que vale la pena. Y el apóstol Pedro dice también que el que quiere amar la vida y ver días buenos debe tener una conducta recta delante de Dios. Así que por todas estas cosas, mis hermanos, creo que o más bien es por las que nosotros nos empeñamos en vivir una vida agradable delante de Dios, honorable y útil. No porque pretendamos con ello alcanzar la salvación. La salvación el Señor la compró para nosotros con su sangre, con su sacrificio en la cruz. No podemos hacer absolutamente nada para intentar ganarnos esa salvación. Pero sí podemos de alguna manera ser obedientes a Dios, corresponder a su amor, seguir su ejemplo. Así que esta es la invitación. ¿Por qué nos esforzamos tanto en estas cosas? ¿Por qué invertimos tanto tiempo en enseñar estas cosas? Porque es útil para nosotros y por estas 7 razones. Así que espero que esto les sea de utilidad, de bendición a su vida, y nos vemos la próxima semana. El Señor le bendiga.